Buenas noches. En esta ocasión, este es el segundo video que se realiza con fin de explicar un poco más a fondo el funcionamiento de nuestro sistema desarrollado como proyecto Expo. En este video voy a entrar un poco más del lado del código. Voy a explicar los procesos básicos de el CRUD, que son los que se han utilizado para el funcionamiento correcto de nuestro sistema. El CRUD o un CRUD básicamente son los cuatro procesos básicos que es capaz de realizar un sistema informático: create, read, update y delete, o crear, leer, actualizar y eliminar en español. Es importante recordar que la estructura sobre la cual el sistema ha sido desarrollado es la arquitectura MVC, o sea, modelo vista controlador, siendo el modelo el encargado de acceder a todos los datos almacenados en una base de datos. Luego, el controlador siendo el encargado de transportar o servir como puente entre la vista y el modelo. Es decir, que el controlador es el encargado de llevar todas las consultas y procesos definidos en el modelo hacia la vista y luego llevar los datos definidos en la vista hacia el modelo para que el modelo sea capaz de realizar cambios o de verificar información dependiendo de cómo se establezca el proceso y lo que se necesita. Y luego tenemos por último la vista, que vendría siendo toda la interfaz gráfica y todo con lo que el usuario es capaz de interactuar al momento de usar nuestro sistema. Voy a empezar explicando la parte del modelo. En la parte del modelo es necesario que haya referencia a dos librerías: la librería de mysql.data.mysql_client y la librería de system.data. Luego, cuando se crea la clase por primera vez, la clase aparece de esta forma. Entonces es necesario que se coloque de esta forma. Simplemente colocando la palabra public, le permitimos a las otras partes de la arquitectura acceder a esta clase, siempre y cuando tengan referencia a esta clase. En este caso, en esta arquitectura, solo el controlador tiene acceso al modelo, es decir, que la vista y el modelo no tienen una referencia directa. El modelo no tiene referencia a ninguna otra parte de la arquitectura, el controlador no tiene referencia a ninguna otra clase que no sea el modelo, y la vista simplemente tiene acceso o referencia al controlador. Entonces, si se ve de otra forma, los datos viajan en forma de cadena, del modelo al controlador y del controlador a la vista, y de regreso de la vista al controlador y del controlador al modelo. Pero bueno, continuemos. Lo primero y lo más importante para que el sistema pueda funcionar y para poder hacer los demás procesos básicos del CRUD es hacer la lectura de datos. Para hacer la lectura de datos, básicamente lo que vendríamos haciendo es definir una tabla de datos o data table pública y estática para que se pueda acceder desde el controlador a esta. Se coloca pública por lo mismo, para que al momento de llamar al modelo, que lo voy a explicar más adelante, este pueda acceder a esta tabla de datos. Y se coloca estática porque esta tabla de datos almacena información, ¿verdad? Y luego tenemos la parte del nombre, que puede ser cualquier nombre,
pero es recomendado que el nombre sea algo referente a lo que se está realizando en el proceso, en este caso cargar cargos. Entonces, si vengo yo y voy a ver a mi base de datos, lo que yo estoy haciendo con la lectura de datos básicamente es cargar esta información en mi sistema. Entonces lo que yo hago, luego de definirla como pública y estática, es definir una tabla de datos y asignarle un nombre, en este caso data. Luego colocamos una estructura try catch, que vendría siendo la estructura encargada o capaz de probar ciertos bloques de código adentro de las llaves del try. Luego tenemos una variable tipo string llamada query. En este caso aplica lo mismo que al nombre de la tabla de datos, no es necesario que sea este nombre, sin embargo es recomendado que siempre lleve un nombre de lo que está almacenando o del proceso que se realiza. Luego a esta variable le decimos que es igual a una consulta que dice select all from cargo. Select, que vendría siendo seleccione, el asterisco significa todo, o sea, seleccione todo, from, que vendría siendo de, y cargo, que vendría siendo el nombre de la tabla. En este caso, si nosotros vamos a la base de datos, podemos ver que la tabla se llama cargo. Entonces, por eso en la consulta nosotros le decimos seleccione todo de cargo, que vendría siendo la tabla. Luego se define un comando MySQL y se crea un objeto del mismo tipo y se le envía query, que vendría siendo la variable que almacena la consulta. Y después se verifica la conexión a la base de datos. Luego se define un adaptador de datos, un MySQL Data Adapter, se le asigna un nombre para crear un objeto y luego a este se le asigna que va a guardar a cmdSelect, que vendría siendo el objeto de tipo MySQL Command, que a su vez almacena a query, que vendría siendo la consulta. Entonces, si se fijan bien, esta parte sería como una escalera. Query tiene la indicación o la instrucción, luego el comando MySQL cmdSelect, que vendría siendo el objeto, almacena a query, o sea, almacena la instrucción, y luego el adaptador de datos almacena a cmdSelect, que vendría siendo el comando que almacena a query, que vendría siendo la consulta. Luego se define data como una nueva tabla de datos y le decimos a ADP, que vendría siendo el adaptador de datos, que va a llenar o se va a llenar con data. Y luego simplemente vamos a retornar a data, o sea, la tabla de datos. En dado caso de que este bloque de código no funcione o esté algo mal, simplemente se va a salir del try y va a entrar al catch, que el catch es el encargado de capturar excepciones, es decir, errores. En caso de que algo de este bloque de código dé error o no esté formulado de la forma correcta, se va a retornar a data la tabla de datos nula o vacía. Luego nos vamos al controlador. En esta parte del controlador, como mencioné antes, se hace referencia a la librería del modelo o a la clase modelo, como ustedes quieran verlo, pero esta parte de acá arriba se llaman librerías. Entonces se hace referencia a la librería del modelo
y se hace referencia o se está usando la librería de system.data. De igual forma que en el modelo, cuando se crea una clase aparece de esta forma y es necesario que nosotros la definamos de esta forma para que la vista, que es el que tiene referencia al controlador, pueda acceder a toda esta información que a su vez está conectada con el modelo, que es el encargado, como decía antes, de acceder a toda la información de la base. Luego definimos una tabla de datos pública y estática de igual forma y se le asigna un nombre. En este caso yo le asigné el mismo nombre porque yo sé que el controlador, cuando se llama de la parte de la vista, simplemente tiene acceso a estos métodos, más no a los del modelo, entonces no hay punto de confusión. Sin embargo, es recomendable que cuando se trabaja en la parte del controlador, al final se ponga un guión bajo y se coloque la palabra controller, por motivos de orden y para que se haga más fácil o no se pierda cuando se está programando, ¿verdad? Luego de definir esta tabla de datos, simplemente lo que vamos a hacer es retornar el modelo. En este caso, el nombre de la clase es modelo empleados, ¿verdad? Luego colocamos el punto y mandamos a llamar al método cargar cargos. Básicamente lo que nosotros haríamos simplemente es esto: return, o sea que retorne model empleados, que vendría siendo el nombre de la clase. Al colocar punto, voy a tener acceso a todo lo que está almacenado en la clase del modelo, pero en esta ocasión necesito acceder a cargar cargos, que vendría siendo el método que me ayuda a acceder a la información que necesito mostrar en el sistema. Luego vengo yo y tenemos la parte del código de la vista. La vista básicamente es este formulario, ¿verdad? Y donde se muestra la información es en los combo box. Este es un combo box. En los combo box, básicamente, lo que sucede es que la información se muestra en una forma de lista. Es decir, que yo al darle clic a este control, toda la información que yo tengo en mi base de datos, si se ha realizado una programación de forma correcta, toda esa información que yo tengo almacenada en mi base de datos va a ser capaz de mostrarse desde este control. Pero bueno, sigamos al código. Todo esto se hace por medio del nombre que se le asigna al control. O sea, en la vista hay dos partes. Está el diseño o holográfico, que vendría siendo la parte del formulario, ¿verdad? Que el usuario ve o con lo que el usuario interactúa. Y detrás de eso estaría lo que viene siendo el código, que vendría siendo esta parte de acá. Todos los formularios tienen esta parte, tienen una parte gráfica y tienen una parte de código. Pero bueno, para yo poder realizar una buena programación, es recomendable que a todos los controles yo les cambie el nombre a algo que pueda hacer referencia después. Debido a que si yo agrego un control nuevo en el formulario desde la caja de herramientas, ¿verdad? Que vendría siendo todo esto, o sea, todas estas opciones puedo colocar yo en mi formulario. Cada elemento se coloca con un nombre por defecto. Entonces, lo que yo hago es básicamente cambiar el nombre para así yo saber a qué elemento estoy haciendo referencia.
Porque si yo me pongo a agregar controles del mismo tipo, puede llegar a un punto en el que yo no voy a saber cuál es cuál y puede haber cierta confusión en la parte de la programación. Entonces, es recomendable que siempre que se coloque un control, se le cambie el nombre a algo que dé referencia a ese control. En este caso, CMB, que vendría siendo como la palabra combo box acortada, CMB, y luego lo que va a mostrar que vendría siendo el cargo del empleado. De igual forma, cuando se realiza otra lectura, se le cambia el nombre al combo box. Es importante mencionar que la lectura solo se realiza cuando o para los combo box, o sea, esos controles de acá con la flechita hacia abajo. Estos otros no es necesario que se realice una lectura porque simplemente son textbox o cajas de texto, o sea, donde el usuario puede directamente desde su teclado agregar información. Sin embargo, los combo box son información que se carga desde la base. Otra cosa, cuando se acaba de colocar el control, aparece de esta forma, dropdown. Es recomendable que se cambie esta propiedad a dropdown list, debido a que cuando se coloca el control simplemente así, tiene la propiedad dropdown. Entonces, lo que permite esta propiedad es que el usuario escriba su propia información, y esto puede generar bastante conflicto al momento de realizar una inserción o registrar un nuevo dato en la base. Entonces, al nosotros dar clic al control y simplemente venir y buscar la propiedad dropdown style, la cambiamos a dropdown list, ¿verdad? De esta forma nosotros evitamos bastantes problemas y permitimos un buen funcionamiento de nuestro sistema. Luego tenemos la parte del código. En esta parte, para cargar de forma correcta los combo box, se hace un método llamado cargar listas, ¿verdad? Como antes mencioné, la lectura de datos solo se realiza para los combo box, no para ningún otro tipo de control. O en este caso, los controles básicos del formulario, que vendrían siendo el combo box y el text box. La lectura solo se realiza para los combo box y para el data grid view, pero la lectura de datos no se hace de la misma forma. Entonces lo que nosotros hacemos es, en la parte del código, definir un método llamado cargar listas, ¿verdad? Haciendo referencia al proceso que estamos realizando de cargar listas o de cargar los combo box. ¿Cómo accedo yo desde mi formulario al código? Simplemente dando clic derecho y dándole en la primera opción que dice View Code, o en caso de que sea en español, ver código, o simplemente, como dice acá, dándole en F7. Luego tenemos este método, y en este caso se han realizado métodos más pequeños debido a que en otra parte de la codificación se utilizan de nuevo los datos almacenados en este método. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que está almacenado en estos métodos? Simplemente doy clic derecho y busco la opción ir a definición o go to definition. En este caso le doy clic y automáticamente me va a mandar al método. Luego, adentro de este método, como se puede observar, tenemos el nombre del control, o sea, el nombre que nosotros le asignamos, y decimos lo siguiente: cmb cargo empleado, que vendría siendo el combo box, punto
data source, o sea, la fuente de datos de donde va a recolectar la información que va a mostrar, va a ser igual a empleados controller, que vendría siendo esta parte de acá, que a su vez retorna el método de cargar cargos, y luego le decimos punto cargar cargos. O sea, nosotros venimos y le decimos, vaya, yo quiero acceder a los datos que están almacenados en empleados controller en el método cargar cargos, que vendría siendo básicamente este de acá. Luego le decimos cmv cargo en, que vendría siendo el combo box, punto value member o miembro de valor, y definimos el id cargo. En este caso, estos nombres se toman directamente de la base de datos. Como se puede observar, en esta parte, el miembro de valor siempre va a ser el ID o la llave primaria. Entonces, en este caso, se llama ID cargo, y por esa razón nosotros mandamos a llamar a ID cargo. Luego le decimos que cmv cargo emp.displayMember, o sea, el miembro o la información que se va a desplegar, está almacenada en el campo cargo, que vendría siendo básicamente este de acá, que almacena toda la información. En este caso, almacena el cargo de administrador, cajero, cocinero, personal de limpieza y mesero, debido a que nuestro sistema es enfocado al ámbito de los restaurantes de comida rápida. Y de esa forma nosotros podemos cargar información en nuestros combo box. Luego, volviendo al modelo, tenemos toda la parte de lectura de datos, ¿verdad? Y luego de la lectura de datos necesitamos registrar empleado. En este caso así se llama el método. Necesitamos realizar una inserción. ¿Y cómo nosotros realizamos una inserción? Simplemente de la siguiente manera. Definimos un proceso con nombre registrar empleado, en este caso, público, estático y de tipo booleano. El tipo booleano es capaz de devolver dos valores, verdadero y falso, y solamente esos. Entonces, luego se definen los parámetros, ¿verdad?, que vendrían siendo los que almacenan la información que se va a pasar a la consulta. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: public static bool registrar empleado, el nombre del método. Luego definimos los parámetros, ¿verdad? Que estos parámetros se sacan básicamente de la base de datos. En este caso yo voy a la tabla empleados y voy a estructura. Puedo acceder a todos los campos y al tipo de datos que estos manejan, siendo varchar una cadena de caracteres y siendo int una variable o un tipo de dato capaz de almacenar números enteros. Luego tenemos long text, que vendría siendo un tipo de dato capaz de almacenar fotografías codificadas como cadenas de texto. Entonces, volviendo a la programación de Visual, string vendría siendo lo mismo que un varchar, o sea, una cadena de caracteres. Entonces, como string es casi lo mismo, o de hecho es lo mismo que un varchar, si yo vengo y pongo en Visual varchar, no me va a tirar ninguna opción. En cambio, si yo pongo string, hay una variable o un tipo de dato
que es una cadena de caracteres. Entonces, todo campo que en la base de datos tenga el tipo de datos varchar, en Visual Studio se va a establecer como un string. Entonces venimos nosotros y decimos que en la base de datos, para hacer una inserción, necesitamos conocer el nombre, el apellido, la dirección, el cargo, la fecha de nacimiento, el estado del empleado, el área de trabajo, el documento, o en este caso un DUI, luego el ID de la sucursal, que vendría siendo la sucursal donde el empleado labora, luego el horario perteneciente a ese empleado y el estado civil y una foto. Entonces, de esa forma nosotros definimos lo mismo: un nombre, un apellido, una dirección, un cargo, una fecha de nacimiento, un estado del empleado, un área de trabajo, un documento o DUI, una sucursal, un horario, un estado civil y una foto. Luego, si nosotros desplegamos esta parte, para hacer la inserción no es necesario que nosotros conozcamos el ID o el número de registro, debido a que en la base de datos se coloca como autoincremental la parte del ID. Aquí se puede observar que dice autoincrement, es decir, de que la base de datos es capaz de asignarle un número de registro a los datos que nosotros vayamos ingresando, sin importar o sin la necesidad de que nosotros vayamos agregando ese número. Luego, de igual forma, se define una variable de tipo bool, o sea que solo puede devolver verdadero y falso, y se coloca de nuevo una estructura try catch, que es la encargada de probar un bloque de código, en este caso este de acá, y si no, retornar la variable como falsa. Lo que hacemos aquí es definir un comando de MySQL y crear un objeto cmd insert, cmd por command de MySQL command e insert, debido a que es lo que se está realizando. Insert en español es una inserción, entonces por eso se llama cmd insert. Se instancia el objeto y se le coloca la consulta de forma directa. Hay dos formas de realizar consultas: por medio de variables, como hacíamos en la lectura de datos, y de forma directa en el comando MySQL. Y es así como nosotros lo hacemos en esta parte. Y le decimos insert into, que vendría siendo inserte en empleados, que vendría siendo el nombre de la tabla. Luego, entre paréntesis, nosotros definimos el nombre de los campos, en este caso nombre, apellido, dirección, ID, cargo, fecha de nacimiento, y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego definimos los valores por medio de arreglos. En esta parte donde nosotros definimos los campos, es necesario que se escriban con el nombre correcto, es decir, cómo está o cómo aparece en la base de datos. De lo contrario, el proceso no se podrá realizar. Luego, en la parte donde se asignan los valores, tenemos unos arreglos. Y según la teoría de arreglos, dice que el número de posiciones va a ser n-1, siendo n el número de datos que se desean almacenar. Por ejemplo, si yo necesito almacenar 10 datos, voy a hacer que mis arreglos lleguen hasta el número 9. ¿Por qué? Porque los arreglos comienzan desde 0. Entonces, si yo tengo 10 datos, ¿verdad?
empezaría a almacenar desde cero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como mencioné anteriormente, los arreglos en este caso llegarían hasta 9, debido a que se empieza a contar desde 1 en la posición 0 o en el arreglo 0. Y luego de definir los arreglos necesarios, en este caso son 12 datos, por lo tanto son 11 posiciones, devolvemos los parámetros: nombre, apellido, dirección, ID cargo, fecha de nacimiento. Como pueden ver, en esta parte se va sombreando de color verde porque estamos haciendo referencia a que se está usando. Digamos que yo quito este parámetro de acá. Entonces el arreglo va a quedar con esta línea verde de acá, indicando que el arreglo no se está usando. Pero cuando todos los arreglos están en uso, no hay ninguno que quede con esa línea verde por debajo. Luego igualamos retorno, que vendría siendo la variable, y le decimos que retorno va a ser igual a convertir a booleano cmd_insert, que vendría siendo el objeto que almacena la consulta, punto execute nonquery. En esta parte le decimos de que retorno va a almacenar un tipo de dato booleano, y lo que va a almacenar o lo que va a hacer de ese tipo es cmd_insert, que vendría siendo el objeto que almacena la consulta, punto execute nonquery. Execute nonquery nos sirve simplemente para verificar cuántas filas han sido afectadas después de realizar la consulta. Y luego simplemente retornamos retorno, que vendría siendo esta misma variable que anteriormente habíamos asignado, que va a almacenar esta parte de acá. Luego venimos al controlador y buscamos la parte de agregar empleado. Buscamos esta parte de agregar empleado o envío datos en este caso, y se hace de la misma forma. Se retorna el modelo empleado, punto, el nombre del método, y en esta parte, para poder hacer esto, se definen unos atributos, siempre los atributos públicos, para que la vista pueda tener acceso a ellos. Los atributos lo que hacen es almacenar información y pasarla a diferentes partes del código. En este caso, como en el modelo estamos definiendo parámetros, los atributos son los encargados de llenar esos parámetros. Luego, después de definir los atributos necesarios, creamos un constructor que va a permitir a la vista, en este caso, tener acceso a estos atributos y poder asignarles nueva información o poder igualarlos a información existente. Luego, en la parte de el método, definimos un método público y booleano que va a retornar a modelo empleados en su método registrar empleado. Y luego los atributos se van a encargar de llenar los arreglos con la información que van a recibir de la vista. Luego, en la vista, vamos a buscar
el método encargado de realizar la inserción. En esta parte, para realizar la inserción, tenemos primero un par de validaciones que voy a explicar después. Bueno, y en la parte de la inserción, básicamente lo que hacemos es definir o crear un objeto de la clase EmpleadosController y lo hacemos de la siguiente forma: EmpleadosController, que es el nombre de la clase. De hecho, si se pone el puntero sobre el texto, dice class controlador.empleadosController. Esta es la clase, es el nombre de la clase. Luego se le asigna un nombre que vendría siendo la variable local, como lo dice ahí, y se instancia como el nuevo EmpleadosController o el nuevo nombre de la clase. Entonces, para acceder a la información de EmpleadosController ya no lo voy a hacer por medio de su nombre, sino que por medio del objeto o del nombre del objeto, en este caso agregar. Entonces vengo yo y en la parte de agregar yo le digo EmpleadosController, en este caso agregar, punto, y luego busco el parámetro, busco el atributo, perdón, que va a ser el encargado de almacenar la información que el usuario ingrese por medio de la vista. Entonces lo que estoy diciendo de acá es que el parámetro llamado nombre va a ser igual o va a almacenar la información que el usuario ingrese en el txt nombres, que vendría siendo el nombre del control. Le estoy diciendo agregar, que vendría siendo el nombre de la clase, punto nombre, que vendría siendo el nombre del atributo, va a ser igual al texto de txt nombres. De igual forma con cada uno de los atributos y de los campos que yo he definido para que se realice la inserción. Agregar punto apellido, que vendría siendo el nombre del atributo, va a ser igual al texto almacenado o ingresado en el control llamado txt apellidos. Luego de igual forma txt dirección. Y en esta parte, como son combo box, lo que hago es convertir a entero la opción seleccionada por el usuario para que el ID cargo o el atributo pueda contener este valor y mandarlo al modelo, y que a su vez pueda ser insertado o ingresado en la base de datos. De igual forma la fecha de nacimiento, aquí tenemos otro combo box, y de igual forma para cada uno de los controles. Luego tenemos un memory stream, que es el encargado de almacenar la fotografía. En este caso nosotros instanciamos un objeto de tipo memory stream y le decimos que pvEmpleado, que vendría siendo el control que es capaz de almacenar la foto o mostrar la foto que se ha insertado desde la computadora. Le estamos diciendo en esta parte que la imagen almacenada o mostrada en el pvEmpleado se va a guardar en el objeto, y el formato de la imagen va a ser .jpg. Luego creamos un arreglo de byte con el nombre aByte y lo igualamos al objeto y haciéndolo un arreglo. Luego definimos una variable de tipo string y la igualamos a convertir a un string de 64 a byte. A byte vendría siendo el arreglo que almacena al objeto, que almacena a la imagen, y luego llamamos a la clase y luego accesamos al atributo y lo igualamos simplemente a la variable que almacena
a byte. Luego colocamos una estructura de decisión y le decimos que if agregar punto enviar datos controller es igual a falso, va a desplegar una caja de mensaje o un message box diciendo que el empleado no pudo ser ingresado. Si no, se va a ejecutar el método de limpiar campos, que vendría siendo que todos los controles se van a limpiar y así van a permitir una nueva inserción. Luego vendríamos al modelo y tenemos la parte de los inner join, que vendría siendo una lectura, digámoslo así, parametrizada. Pero antes de esto es necesario que en el control del Data Grid View, que vendría siendo este de acá, donde se muestran todos los registros, se cargue toda la información de la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? De igual forma por medio de una lectura. En este caso, data table buscar empleado, string valor y venimos y le decimos de que vamos a cargar básicamente todo lo de empleados, o sea, todo lo que está almacenado en empleados. Luego vamos a ir a la vista, luego al código, y en el método de cargar listas vamos a definir a dgv empleados, que vendría siendo el nombre del data grid view, y le decimos que la fuente de datos vendría siendo la variable datos, y datos a su vez almacena empleados controller.cargar empleados, que vendría siendo el método que es el encargado de mostrar todos los registros almacenados en la base. Luego pasaríamos al proceso de actualización. Para el proceso de actualización es necesario programar en la vista un evento cellClick. El evento cellClick se encuentra en esta parte. Para esta parte lo que hacemos es de igual forma crear un objeto de la clase, luego definir una variable de tipo entera o int, y luego igualamos esa variable a dgv empleados, que vendría siendo el data grid view o la tabla que es la encargada de mostrar todos los datos, punto current row, que vendría siendo que al darle clic a la celda se va a acceder a toda la información que está colocada en la misma fila, y luego punto index, que vendría siendo que se va a tomar como índice de donde se dio clic. Luego lo que hacemos en el cellClick básicamente es que al darle clic a un registro, la información se carga automáticamente a los controles, para así permitir una actualización de información o eliminación en su defecto. La eliminación la voy a explicar un poco más adelante. Volviendo al proceso de actualización, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo un proceso casi igual al de inserción, solo que en esta parte nosotros le decimos en el comando MySQL actualice la tabla de empleados y coloque el nombre del campo, que en este caso es nombre, y se pasan los parámetros, ¿verdad? De igual forma. Y en este caso, la información que se coloca como información nueva viene del controlador. Nosotros buscamos el método de actualizar datos, y en este método se
almacenan o se devuelven los parámetros que a su vez desde la vista vienen con un valor. Entonces, eso quiere decir que el valor que tomaron los atributos en la vista van a viajar hacia el controlador y del controlador hacia el modelo para poder así realizar una actualización, ¿verdad? En la parte de la actualización sí es necesario conocer el ID del registro para para saber a qué registro se va a actualizar. Luego, de igual forma, en el código para realizar una actualización se hace de la misma forma, simplemente instanciando un objeto de la clase y accediendo a sus atributos y luego igualándola a cierta información. De igual forma con la foto, ¿verdad? Y luego la estructura de decisión, diciéndole que si el objeto de la clase en su método actualizar datos es igual a falso, de error, sino que muestre este mensaje y que limpie los campos. Y por último, tenemos lo que vendría siendo el método de eliminar datos. Definimos una variable retorno de tipo int igualada a 0 y luego colocamos un try catch y le decimos que vamos a crear un objeto de tipo MySQL command que va a almacenar a su vez la consulta que le dice delete from empleados where id empleado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros le decimos deseche o elimine de la tabla de empleados a donde el id del empleado, o sea el id del registro en este caso, sea igual al id del parámetro que almacena la información del atributo que se trajo desde la vista. Luego se verifica la conexión y de igual forma tenemos que convertir a, a un dato de tipo entero, cmd del, que en este caso es command delete .execute nonquery. Es decir, si la consulta se realiza, va a retornar 1, si no, va a retornar 2. Es decir, si retorna 1 se realiza, si no, no se realiza. Y la excepción es -1, indicando un error en la conexión a la base de datos. Luego venimos al controlador y simplemente retornamos el método, ¿verdad? Con el atributo del ID empleado que está en esta parte de acá. Y en la parte de la vista, al momento de eliminar, lo que decimos nosotros es, bueno, básicamente hacemos lo mismo, instanciar un objeto de la clase y luego accedemos al atributo y lo convertimos a entero. Luego definimos una variable de tipo int llamada valor y la igualamos al método de eliminar empleado y colocamos una estructura switch. Y le decimos que si valor es igual a -1, despliegue este mensaje que dice ocurrió un error al establecer conexión con la base de datos. De lo contrario, en caso sea 1, despliegue el mensaje de empleado eliminado. Y en caso de que sea 2, el empleado no pudo ser eliminado debido a que existen datos pendientes. Luego, en el código del botón, como en todos los botones, se manda a llamar a los métodos que almacenan estos procesos, pero en el de eliminación específicamente, o en el botón que nosotros definimos como el botón encargado de eliminar, nosotros tenemos que crear una ventana de diálogo, ¿verdad? Que vendría siendo un cuadro donde el usuario puede seleccionar ciertas opciones. Luego le asignamos un nombre y lo igualamos al mensaje que va a tener. En este caso, está seguro de querer eliminar a 2 puntos. Se le concatena el dato almacenado en este control
y luego se le coloca al nombre de la ventana de confirmación los botones que van a aparecer en el cuadro y el tipo de icono. Y luego decimos de que si dr, que vendría siendo la ventana de diálogo, es igual a yes, o sea, el usuario presiona que sí, se va a realizar todos estos procesos: eliminar datos, cargar listas y limpiar campos. Y eso sería básicamente el proceso básico del CRUD. Luego tenemos otros procesos que quiero mostrar así de forma un poco rápida, ¿verdad? Que vendría siendo, en este caso para la foto, el botón de examinar, que aquí lo que hacemos es abrir una ventana de diálogo. En este caso vendría siendo como que yo haga esto, ¿verdad? Y decirle a los archivos que tiene acceso, ¿verdad? Le decimos punto filter, o sea que filtre a los archivos de imagen JPG, archivos de imagen PNG, ¿verdad? Y de igual forma se realiza una ventana de diálogo o un cuadro de diálogo, diciendo así de que si la opción cliqueada en la ventana de diálogo es OK, se cargue la imagen que se seleccionó en el sistema. Si no, quede este error. Y eso sería todo por la parte de la funcionalidad básica de nuestro sistema o cómo funciona un CRUD. Luego tenemos la parte, ¿verdad? Otro dato medio interesante, que vendría siendo el cambio de color, ¿verdad? Que se hace por medio de una variable estática en una clase de control y se le asigna un valor dependiendo de que si el control está chequeado en este caso o no está chequeado. Si el control se chequea, el atributo toma el valor de 1 y si no, toma el valor de 0. Y luego, para verificar o hacer posible el cambio de color, simplemente colocamos esta estructura de decisión en nuestro evento load, es decir, en el evento que hace posible que el formulario cargue, ¿verdad? Así evalúa el valor del atributo y dependiendo del valor define ciertas características, en este caso el color de fondo. Y eso sería todo por el video de hoy. Eso sería todo por esta parte, ¿verdad? Explicando el funcionamiento del sistema de una forma un poco rápida, pero más detallada que la vez anterior. Muchas gracias.